Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos, se pueden sentar. De verdad es un privilegio y un honor estar con ustedes en esta tarde. Ya han mencionado mi nombre, Jonathan Olavarría. En la gracia de Dios estamos pastoreando en el área de New Jersey, donde nací y nos casamos y tenemos nuestra familia. Ahí como niño conocí su pastora, sirviendo al Señor. Gloria a Jesús. Conocí su pastora ahí fui niño sirviendo al Señor en la misma región, la región noreste hispana, y quiero honrar su pastora y su esposo y toda su familia que está aquí. Sé que son una familia que ama a Dios y ama al pueblo de Dios. Y es un privilegio poder ser pastoreado por personas apasionadas por Dios. Personas que de verdad han dado sacrificio para dar resultado, ¿verdad? Al trabajo de Dios. Reciban saludos de mi esposa, mi familia, mi congregación. Hace 2 semanas nos vimos en un retiro, un entrenamiento, y cuando supieron que estaría yo en el área, me invitaron a predicar. No es un costumbre yo predicar 2 o 3 veces en un fin de semana, pero sí quería bendecir y ser un vaso, un instrumento que Dios puede usar para bendecir su pueblo. Y si lo puedo hacer, si hay respiro todavía, si hay ánimo, si hay fuerza, pues hay que decir sí, ¿verdad? Y quiero bendecir a nuestro supervisor nacional, que está congregándose con nosotros en este momento, y we bless him y honramos su trabajo y labor en esta área. Y hemos tenido muchas conversaciones este fin de semana, y sé que es un hombre de visión, un hombre que quiere ver esta región expandir, tanto en el ministerio habla inglés, en el ministerio habla francés y también en el ministerio de habla español. Y estaremos orando para que el Señor siga levantando obreros, para que como la pastora y su familia dijeron sí, que otros también puedan decir que sí, voy a hacer el trabajo del Señor. Bueno, mis hermanos, yo quiero compartir el mensaje que Dios me ha dado para este fin de semana, y lo prediqué esta mañana arriba, pero hice unos ajustes, right? Unos cambios, y quiero compartir no solamente la palabra de Dios, pero voy a decir como el apóstol Pablo dijo: no solamente comparto mis palabras, sino quiero compartir mi vida. Y quiero mezclar y darle una palabra de ánimo, y cómo la mano de Dios se está moviendo en medio de nuestras vidas. Actualmente estoy sirviendo como yo ni he dado mente en traducir este título que me han dado, pero sí tiene enfoque en lo que es el discipulado familiar, el discipulado de niños y la formación de fe a través de las oficinas internacionales de la Iglesia de Dios de la Profecía. Es una asignación nuevo. Nadie ha tomado esta posición antes de mí. Fue por una beca que la iglesia ganó y recibió de más de 1.3 millones de dólares, enfocado en ayudar a desarrollar recursos, talleres para familias en cuanto a cómo discipular sus niños y cómo formar la fe de sus hijos. Y me siento privilegiado de verdad a tomar esta posición, y gracias a Dios que no tuve que mudarme para Cleveland, Tennessee, porque estoy apasionado con el pastorado. Nosotros comenzamos una iglesia, ya vamos a cumplir 9 años
Comenzamos una iglesia, somos parte de la región noreste hispana, pero mi esposa y yo nos sentimos llamados a plantar una iglesia diferente a lo que estábamos acostumbrados. Mi esposa se crió en la iglesia hispana, yo también me crié en la iglesia hispana, pero sentimos que el Señor nos estaba enviando a la misma ciudad donde yo vivía, pero para plantar una iglesia habla inglés. Estábamos viendo que muchos de nuestros jóvenes estaban saliendo de la iglesia porque la segunda y la tercera generación, después que los padres migraban a donde estábamos, ya no se sentían conectados con la congregación, y eso nos preocupaba mucho. Y decimos, vamos a tratar a abrir un ministerio donde ellos puedan aprender, escuchar el evangelio en el idioma que ellos entienden, y vamos a hacer como un reguero espiritual, right? ¿Por qué yo dije eso? Porque estábamos en una región donde todo era en español, y somos la única congregación por ahora, somos la única congregación habla inglés en la región noreste hispana. La región noreste y la región Mid-Atlantic tienen iglesias hispanas que hablan español, y ustedes quizás me pueden entender siendo una congregación habla español dentro de todos los demás que hablan inglés y francés. Bueno, ustedes saben que no se pueden olvidar de los grupos pequeños, ¿right? Los grupos que quizás no es la mayoría de la población, pero todavía necesitan a Cristo, todavía necesitan escuchar el evangelio. Y qué lindo es poder responder al llamado de Dios y decir, vamos a tratar esto. Bueno, 9 años atrás lo hicimos, y la gloria de Dios, estamos ahí perseverando, ganando almas para el Señor. Compramos nuestro propio templo hace 2 años, o sea que estamos haciendo raíces, ¿verdad? Y siempre me da brega en las reuniones de pastores, porque yo entiendo español, y me defiendo, y como lo ven, voy a predicar en español. Pero este cerebro está trabajando doble. Está trabajando doble. En verdad estoy predicando 3 veces hoy, porque prediqué esta mañana, me estoy predicando en inglés, y todo lo que sale está en español. Pero ahí es lindo ver a Dios obrar. Podemos ver jóvenes regresando a casa. Personas que yo fui pastor de jóvenes en nuestra iglesia local, y me daba un dolor profundo en el corazón cuando veía que se iban de la iglesia porque no entendían, no conectaban, amaban a Dios, pero como que no me siento cómodo. Y cuando supieron que había una congregación que lo estaba, esto era para ellos. Ven a casa, vuelvan a casa. Hermano, yo le estoy diciendo, cada vez el Señor me da un privilegio de enviar un mensaje de texto o enviar un mensaje por WhatsApp a los ancianos de la iglesia, la iglesia donde yo me creí, la iglesia donde mi esposa estuvo creciendo, y mandarle un mensaje a los ancianos. Escucha, mira esta foto, mira quién vino a la iglesia hoy, mira quién está adorando, mira quién es el líder en la iglesia, y son sus hijos, son sus nietos. Son las personas que quizás se sintieron desamparados, como que nadie lo está poniendo atención. No, Dios está levantando hombres y mujeres que están diciendo sí al Señor. En esta noche yo quiero compartir este testimonio. Sabe, yo no, aunque me creí en la iglesia, yo salía de la iglesia a una casa inconversa. A los 3-4 años, yo vivía con mi abuela. Ella era puertorriqueña, es puertorriqueña porque está ahí fuerte todavía. Y es puertorriqueña, vino de Puerto Rico. Ella tenía como 16 años cuando vino de Puerto Rico. Y vivió su vida trabajando.
viendo cómo va a criar su familia. Sus hijos, desafortunadamente, casi todos fueron a la calle, no estaban haciendo las cosas correctas. Aún mi mamá, hija de mi abuela, ella volvió a las drogas y se estaba emborrachando, y cuando me tuvo ya ella en verdad no tenía lo suficiente, right, madurez para criarme. Yo creo que ella hizo algo responsable de decirle a mi abuela que ella no se puede quedar conmigo. Thank you, brother. Y mi abuela me cogió antes de yo entrar en el sistema de foster care. Mi abuela me cogió y me comenzó a criarme. Un día estábamos en un supermercado y una hermana de la iglesia donde me convertí, una hermana de esa iglesia vino al supermercado y se encontró con mi abuela y no lo conocía por nada. Y ella dice que, hola, ¿cómo estás? Se introdujo y le dice, mira, yo soy la hermana Mercedes y estoy aquí en el supermercado. Yo estoy comprando cosas, pero estoy también pendiente a familias que vienen a comprar porque le quiero extender una invitación. Yo quiero invitar a su hijo a la iglesia. Y mi abuela se sorprendió porque la invitación en verdad no era para ella, era para mí. Y ella le dijo, bueno, dame la información y yo lo llevo. Y ahí comenzó la introducción a la iglesia. Mi abuela siguió con su palabra y me llevó a la iglesia, pero ella no entró, ella me dejó ahí. Y como tenían programas de niños, yo comencé a participar. Hermano, mi abuela me dice que eso era algo que yo amaba siempre ir. Que aun cuando la iglesia estaba cerrada y ella caminaba por el frente de la iglesia, que bueno, tú sabes cómo los muchachos se ponen cuando quieren algo y uno dice que no. Y ella dice, tú eres uno de esos porque tú querías entrar en la iglesia, pero estaba cerrado, yo no tenía nada, yo no podía hacer nada. Y te ponía a llorar y me decía que yo lloraba y que yo gritaba porque quería entrar en la iglesia. Tenía como 3, 4, 5 años. Bueno, ahí comenzamos, nos mudamos a otro lugar. Me desconecté de ir a la iglesia y la misma señora nos encontró. Pregunta dónde. En el supermercado. Me encontró en un supermercado. De nuevo, la hermana Mercedes, una de Panamá. Y ahí conectamos de nuevo. Ahora yo tenía como 9, 10 años. Hermano, comencé a ir a la iglesia. Mi familia eran de raíces católicos. Y yo digo católicos de tradición porque yo nunca veía que iban a la misa, nunca veía que hacían nada de práctica, pero eran católicos de nombre, por nombre nada más. Y a los 10 años yo comencé a ir a la iglesia, la guagua, nosotros decimos guagua, pero un van, un bus de la iglesia, y me recogía y el pastor era el que manejaba. Y ahí, una escuela dominical, el Señor nos visitó. Habían como 120 niños en la iglesia. Eran tantos niños que el pastor tenía que ajustar el horario de la iglesia porque no cabían los niños y los adultos. Porque usted dice, ¿y cómo es posible? Porque ellos se enfocaron a invertir tanto tiempo en reclutar niños de la comunidad que la mayoría de los participantes de la iglesia eran niños que venían de familias que no eran cristianos. Y eso llegó a casi 120 niños en un domingo por la mañana, recibiendo palabra de Dios. Y la pastora, la hermana Tomasina, ella todos los domingos, enseñaba un video de 30 minutos, oraba, cantaba y dividían las clases. Eran como 10 clases y no teníamos salones lindos. La hermana pastora Tomasina cogió cortinas, unas cortinas tan largas, y lo puso en el templo. Y eso eran cortinas para acá, cortinas. Y yo escuchaba los 5 clases que estaban.
Y yo dije, ¿pero qué clase yo estoy? Hermano, un domingo el Señor derramó su presencia en ese lugar, en esa iglesia. No se pudo dar clases. Los niños lloraban. Yo era uno de ellos. Llorando porque sentíamos como algo tan especial. Y la pastora tomó a ventaja de ese momento y hizo un llamado. Comenzó a explicar cómo podemos responder al ambiente que estaba en ese lugar. Y ahí ella dijo, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y yo levanté mi mano y yo acepté al Señor como mi Salvador, juntamente a muchos niños, ahora que yo los llamo amigos y hermanos en Cristo. Eso fue abril 4, 1998. Yo tenía 10 años en ese momento y yo le entregué mi vida al Señor. El pastor me bautizó un año después, mayo 1, el primer día de mayo, y me hizo miembro de la iglesia el domingo después de eso. De ese momento, el Señor ha sido fiel conmigo. El Señor me ha cuidado, me ha mantenido en los caminos del Señor. Yo no tengo pasión por nada más que el evangelio, que el ministerio. Nada me interesa. No estoy diciendo que es pecado, no estoy diciendo que es malo, pero no me interesa. Lo que me interesa es servir al Señor. Pero ¿sabe una cosa? De ese momento, mi abuela no sabía que yo iba a ser tan dedicado al evangelio. Ella no esperaba que yo iba a convertirme en, como ahora nos llaman, evangélico. Ella decía, bueno, tú eres católico, nosotros somos católicos, somos una familia católica. Yo te bauticé en la iglesia católica. Y cuando me bauticé, yo le dije, mami, ven a mi bautismo. Y ella me dijo, no, yo no voy a tu bautismo. Si tú te quieres bautizar, vete. Pero yo no voy a ir porque no estoy de acuerdo. Hermano, eso me dolió, pero yo también sabía que el Señor estaba haciendo algo. Y yo tenía que someterme a eso. Pero ¿sabe quién se acercó a mi vida hasta este momento y se convirtió como mi padre? Mi pastor. Mi pastor vio algo en mí. Vio que mami y papi no estaban en la foto, como dicen. Vio que había mucha resistencia en mi casa porque vivía yo en una casa inconversa. Cuando no hacían las cosas bien en la escuela, ¿sabe cómo son los niños? Aunque son cristianos, algunas veces no venimos a casa con buenas notas. Mi abuela sabía que ella me podía decir, no puedes salir a jugar afuera, y eso no me molestaba. Ella puede decir, no va a jugar el juego, el Sega Genesis. Ya estoy dando mi edad, ¿right? El Sega Genesis. Y eso a mí, ok, está bien. No va a haber televisión, ok, está bien. Pero cuando decía, no vas para la iglesia, ahí, mami, pero no, tú no puedes. Tú te estás haciendo ser usada por Satanás. Y ahí ella se ponía tan fuerte a decir, yo no voy para la iglesia porque no vine con buenas notas. Porque puso en donde dolía. Y mi pastor venía a la casa. El líder de los jóvenes venía a la casa y le trataba de hablar a mi abuela, no deberías hacer eso, Y mi abuela, porque tenía un carácter fuerte, si ustedes lo quieren criar, tómalo. Pero él vive aquí y yo soy el que mando aquí. Bueno, hermano, Dios usó mi pastor para formar mi fe, para formar mi vida, para formar en mí un entendimiento bíblico y claro. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un esposo? ¿Qué es un padre? ¿Qué es un ministro? Él dedicó tanto tiempo. Él me invitaba algunas veces a su casa a lavar su carro.
Y yo decía, pero este cree que yo soy un esclavo. Pero era buscando maneras de yo pasar tiempo con él. Alguna vez él visitaba a los enfermos y él me invitaba. Yo no sé por qué. Alguna vez iba a visitar los hogares a dar servicio y me invitaba. Él tenía que dar una ruta larga para recoger los hermanos de la iglesia. Y yo era casi llegando a la iglesia y él me recogía primero para yo pasar una hora recogiendo a los hermanos y yo sentando ahí con él. Ahora yo entiendo por qué. En ese momento yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo y lo aprecio tanto. Mi pastor fue a cada graduación. Cuando me gradué del octavo grado, de high school, del colegio, de la maestría, él me casó, presentó todos mis hijos, tengo 4. Me ordenó al ministerio, dedicó el templo al Señor. Él vio el resultado de la inversión que él puso en mí. Esta mañana yo prediqué arriba bajo el tema reconstruyendo el altar familiar. Y lo basé en un pasaje bíblico en Zacarías capítulo 10. Uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Cuando yo predicando arriba le mencionaba, yo le decía, Dios está interesado en el altar corporal, la iglesia, el grupo. Pero al igual, Él está interesado en el altar familiar. ¿Qué está sucediendo en casa? Había un avivamiento en los años 1950. Y ese avivamiento en unas islas en Europa, how do you say Scotland? Escocia. Unas islas alrededor de Escocia. Y ahí había un avivamiento tan fuerte y tan grande del Espíritu Santo que casi 1/3 de la población se convirtió. Imagínese eso, hermano. Imagínese un avivamiento tan poderoso aquí en Montreal que 1/3 por lo menos se convierte al instante. Eso se puede suceder. Ahora, en ese avivamiento pasó y leí una historia de un pastor que leyó de este avivamiento lo que aconteció en este lugar, y él quiso viajar en una capilla donde se hacían los servicios, la iglesia donde hacían los servicios, y él fue a la iglesia y comenzó a orar, comenzó a pedir al Señor, buscar dirección, y de repente escuchó unos ruidos atrás en el templo, y cuando miró vio unas ancianas que estaban orando, hablando, y ellos se acercaron a él y le preguntó, ¿qué haces aquí? Y el hermano pastor le dijo, bueno, yo leí del avivamiento que sucedió en ese lugar, y yo vine a orar, yo vine a buscar al Señor porque yo quiero ese avivamiento. Y las hermanas ancianas que estaban en ese lugar le comenzaron a decir, bueno, ¿sabes que nosotros éramos niños cuando aconteció ese avivamiento? Éramos niños cuando el Espíritu Santo derramó. Éramos niños cuando vimos todo esto. ¿Y tú sabes por qué estamos aquí todavía? Porque durante ese avivamiento nos enseñaron que nosotros tenemos que mantener el fuego ardiendo en el altar corporal, en el altar de la iglesia, pero también tenemos que preocuparnos a mantener el fuego ardiendo en la casa. Y nosotros estamos aquí hoy porque hemos mantenido el fuego ardiendo en la iglesia y también en la casa. El pastor se fue a su casa con esa verdad y comenzó a bregar con él, su propia familia y con su iglesia. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué estoy mezclando esta historia, este tema con mis testimonios?
Porque desafortunadamente yo estaba pasando por un avivamiento en la iglesia. La iglesia estaba lleno de niños, lleno de jóvenes buscando de Dios. Pero cuando yo iba a mi casa, era bien difícil practicar mi fe abiertamente por la resistencia que había. Y si no fuera por la iglesia tener una cobertura sobre mi vida, invitarme a participar en vida con ellos, a ver cómo ellos viven, a ver cómo ellos interactúan con unos a otros, cómo ellos oraban. Si no fuera por mi pastor diciendo: ven a mi casa y vamos a lavar carros, ven y vamos a pasar tiempo juntos, ven que vamos a cenar juntos. Y yo ver no solamente cómo la iglesia se ve aquí en la iglesia, sino cómo vivimos como cristianos. Hermano, yo doy honra y gloria a Dios primeramente porque Él es el que nos mantiene en la fe. Pero ¿sabe cómo Él nos mantiene? Usando los hermanos de la iglesia. Nosotros creemos algunas veces que es Dios con su mano aguantándonos. Pero ¿sabe quiénes son las manos y los pies de Dios? Nosotros. Dios permite que nosotros podemos acercarnos a otros y decir: yo te voy a ayudar, yo te voy a discipular, yo te voy a animar, yo te voy a enseñar qué es ser cristiano, yo te voy a enseñar qué es entender cuando lees la palabra, yo te voy a enseñar a orar. Son ejemplos profundos, ejemplos que están en mi corazón. La pastora que me hizo la invitación, mi pastora, ella se fue con el Señor. Hermanos, pero yo doy honra y gloria a Dios por su vida. Porque si ella nunca dijo que sí al Señor, quizás yo no estuviera aquí parado. Pero Dios en su fidelidad encontró hermanos en la iglesia que amaban la juventud, que amaban los niños. Yo tenía un miedo casarme. Quería novia, pero tenía miedo casarme. ¿Y sabe por qué tenía miedo casarme? Porque aunque no fui criado por mi papá, yo escuchaba historias de que mi papá violaba, abusaba de mi mamá. Que aún había un momento cuando ella estaba embarazada conmigo que mi papá trató de herirla con una botella de glass, de vidrio. Y yo tenía un miedo de que ese sentir de mi papá vivía en mí. Y yo no quería hacer ese error. Yo no quería ser al igual que mi papá. Pero ¿sabe lo que me liberó de eso? Congregándome en una iglesia. Los hermanos, los hombres de la iglesia abrieron su vida a mí. Los hombres de la iglesia decían: Jonathan, ven conmigo, vamos a hacer esto. Y donde quiera que iban, ahí yo estaba. Yo veía cómo ellos trataban sus esposas. Yo veía cómo trataban sus hijos. Yo veía lo bueno, lo malo y lo feo. Y yo aprendí cosas. Y esos hermanos, que ahora los llamo amigos, hermanos míos. Yo no digo hermanos en Cristo, son hermanos. Ahora son pastores. Y nosotros pastoreamos juntos. Pero ellos vieron algo en mí. Y ellos dijeron: Jonathan, tú vas a ser un buen papá. Tú vas a ser un buen esposo. Tú lo vas a hacer porque Dios te ha guardado. Tú sabes lo que tienes que hacer. Ellos no sabían la preocupación que yo tenía. Ellos no sabían la brega que yo tenía. Dios lo usó para decirme eso. Y hace 12 años que yo me casé con mi esposa. Y siempre le doy gracias a Dios. Nunca esperaba yo, con la trayectoria de vida que yo tenía en mi niñez, viendo las cosas que yo veía, viendo cómo el alcohol y las drogas destruyó mi familia. Yo nunca esperaba que yo me iba a parar en una casa, que yo iba a tener una casa, que yo iba a ver a mi esposa saliendo de una habitación hacia mí
para darme caricia, para abrazarme, para besarme. Yo nunca esperaba que yo iba a tener 4 muchachos corriendo, llamándome papá. Cuando uno nunca ha tenido esa experiencia y ahora lo tiene, eso te llena de gozo. Eso te llena de alegría. ¿Y sabes quién hizo eso? Dios. Dios hizo eso. En Zacarías había una situación y el profeta le oró y le dijo, pídele al Señor en el verso 1, y estoy paraphrasing, ¿ok? No estoy leyendo palabra por palabra. Y el Señor, el profeta le pidió al pueblo que orara para que el Señor enviara lluvia. ¿Por qué Dios tenía que llamar o enviar lluvia? Porque ellos necesitaban un avivamiento en sus casas. Para muchos de nosotros es más fácil adorar a Dios en un templo que adorar a Dios en casa. Alguna vez es más fácil nosotros arrepentirnos aquí que decir a su esposa que yo hice mal y pedir perdón. Algunas veces es más fácil adorar en un lugar lleno de gente. ¿Y qué pasa cuando Dios se está llamando a estar a solas con Él a las 6 de la mañana? Hay algo del hogar que algunas veces nos da miedo permitir que el Espíritu Santo obra en ella. Pero muchas veces cuando hablamos del altar familiar pensamos que es venir a los hijos y de pedir a los hijos y a su esposa, vamos a orar juntos y vamos a cantar, y eso tiene un propósito y eso es importante. Pero yo quiero animar a que miremos al altar familiar como algo también para solteros. Quizás hay solteros aquí. Ustedes también necesitan altar familiar. ¿Y cómo eso se ve? Es la manera que estás permitiendo que la fe se manifieste en su vida. Es la manera que uno está viviendo. Es la manera que uno permite que la fe se pone en práctica en su vida. En Zacarías había un problema, y era que habían dioses, ídolos en la casa. Y el pueblo buscaba estos ídolos que le daban sueños falsos. Y el pueblo se descarriaba. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo a los dioses ajenos. Pero cuando Dios envía lluvia, cuando Dios envía avivamiento, ese avivamiento provoca a que esos ídolos hay que sacarlos, hay que destruirlos. Estos ídolos eran pequeños, pero lo ponían en lugares donde todos lo podían ver. Y lo interesante de esto es, cuando estaba estudiando este pasaje, el pueblo de Israel servía a Dios, adoraba al Dios Jehová. Ellos iban al templo, hacían sacrificios, pero cuando llegaban a la casa era otra cosa. O sea, tradicionalmente, como mi abuela, tradicionalmente somos católicos, somos personas que creen en Cristo. Pero en la práctica, ¿qué estaba informando la vida cotidiana, right, de la familia? Todo esto nos dice, y recuerdo las palabras de Elías: ¿por cuánto tiempo vamos a estar bregando con dos opiniones? ¿Cuándo vamos a decidirnos? Y estos altares hay que destruir. Estos ídolos hay que destruir. Y hay que decirle al Señor: Señor, examina mi corazón. Yo tuve que pasar por un proceso de santificación, un proceso donde Dios tenía que romper cosas que yo estaba engendrando de generaciones pasadas, heredando de generaciones pasadas.
Algunas veces esas cosas que pasamos de la generación anterior se convierte en un ídolo. Por ejemplo, pensamos que, ¿sabes qué? Yo no me voy a preocupar de los demás, yo me voy a preocupar de mí. Y al principio eso suena bueno, eso suena correcto, eso suena como esa persona tiene visión, tiene deseo de progresar, pero en raíz, en la raíz de eso no es bueno. Porque el Señor no nos ha llamado a servirnos a nosotros mismos. El Señor nos ha llamado a servir a Él. Y muchas de estas cosas, estos ídolos, yo vi cómo destruía mi familia. Yo veía cómo Dios estaba rompiendo la mentalidad. Había momentos donde ya yo estaba siendo instruido en la palabra de Dios. Y cuando yo iba a mi casa y yo decía, no, yo no creo que debemos de hacer esto, porque la palabra, yo veía a mi abuela decir, no venga con eso aquí. Y uno dice, wow, caramba, pero no éramos cristianos, no amábamos a Dios. Pero es que el enemigo tenía, todo estaba cubierto y no podían ver la verdad. ¿Sabe cuántos años hacen? Yo creo que eran casi 13 años yo orando al Señor, salva a mi familia, salva mi familia, salva mi familia. Un día estábamos buscando un apartamento nuevo y ya íbamos a perder donde estábamos viviendo y íbamos a estar en la calle. Y mi abuela, en su desesperación, vino a mi cuarto y comenzó a decirme, ¿sabe, Jonathan? Estamos mal, no encontramos nada para donde vivir. Pero yo necesito que tú ores porque yo sé que Dios te escucha. Yo sé que Dios te escucha y yo necesito, pero mi abuela no sabía que ya yo estaba orando por esto. Ya yo estaba orando. Pero sabe, lo que me motivó más fue lo que dijo después. Yo le dije a Dios que si Él nos da un apartamento, yo iba a ir a la iglesia. Yo iba a ir a la iglesia contigo. Y yo dije, ten cuidado con lo que dice. Hermano, así mismo fue. El Señor nos dio un apartamento nuevo, nos mudamos y ella comenzó a ir a la iglesia conmigo sin preguntar. No resistencia, no pregunta. Ella sabía lo que prometió y así mismo fue. Se sentaba atrás en la iglesia, yo me sentaba adelante. Yo no creía de sentarme después del segundo banco. Yo le decía a mi abuela, ¿tú te quieres sentar allá? Está bien, yo estoy aquí. Yo tengo mi lugar aquí. Hermano, un día el Señor movió su presencia en ese lugar. Yo estaba tirado en el piso adorando. Un amigo mío de la iglesia vino a molestarme y a levantarme del piso. Jonathan, tú tienes que ver esto. Jonathan, tú tienes que ver. Mira. Y apuntó hacia el altar. ¿Sabes quién estaba en el altar? Mi abuela. Ni se había predicado, ni se había hecho un llamado. Ella se fue sola y entregó su vida al Señor. Entregó. Y cuando fue a la casa, ¿sabe lo que pasó? Comenzó a quitar los ídolos. Comenzó a botar cosas. Comenzó a coger los CDs que ella escuchaba de merengue y salsa, pero no cristiano. Todo eso, y comenzó a botarlo. Decía, yo no quiero nada de esto, yo no quiero nada de esto, yo no quiero nada de esto. Me pidió que le llevara para la biblioteca para comprarle una Biblia. El pastor vio eso. Él mismo se emocionó. Era como que él también estaba entendiendo lo que yo sentía.
Bueno, llegó tiempo de bautismo. Y mi pastor, sin yo tener licencia, parece que rompió las reglas de la iglesia en ese momento, pero me dejó bautizar a mi abuela. Y hoy, mi abuela fue una de las pioneras de la iglesia que plantamos. Mira cómo es Dios. Yo pasé por mucho, pero ¿sabes qué? Yo tuve que romper esos ídolos. Yo tuve que sacar de mi casa todo lo que no era de Dios. Y algunas veces me encontraba en problemas porque no era mi lugar. En verdad no era mi lugar. Yo era niño. No era mi lugar para hacer estas decisiones. Pero Dios estaba bregando. Lo que yo le quiero decir en esta tarde es: usted y yo que ahora estamos en posición. Usted y yo que ahora somos líderes en nuestros hogares. Usted y yo que ahora somos padres, somos esposos. Ahora tenemos la autoridad y la responsabilidad ¿de qué? De reconstruir y cuidar el altar familiar. Y no dejar que los ídolos del mundo, no dejar que los ídolos del egoísmo, no dejar que la perversión, no dejar que todo lo que la media y la cultura de hoy y todo lo que está ocurriendo hoy en día. No, hay que poner barreras al hogar. Hay que poner un net de protección, una cobertura espiritual. Hay que mantenernos alerta lo que está entrando a nuestros hogares. Y ahora nuestros hogares no solamente tienen una puerta o una puerta de salida de atrás. No, nuestros hogares ahora tienen como 10, 15 portones. ¿Sabe por qué? Por esto. Esto también son portones. Esto también son puertas que puedan entrar cosas en sus hijos, en la mentalidad y en la formación de sus hijos, y ustedes quizás no se dan cuenta. Pero ¿qué dice el Salmo 101? Dice: yo voy a poner mis ojos en ti y no en las cosas que no importan. Yo voy a aborrecer toda perversidad del corazón, y yo no quiero saber nada de lo que es el pecado, la iniquidad. Todo esto es nuestra responsabilidad. Ahora que soy esposo, ahora que soy padre, yo tengo una responsabilidad divina del cielo, que es formar la fe de mis hijos, formar la manera que ellos ven al mundo. Y ellos tienen que entender que ellos se van a encontrar con amigos en la escuela y van a encontrarse con gente en la calle y no van a pensar como ellos. Y eso tiene que estar bien. Dios no nos ha llamado a que pensemos como los demás. Dios no nos ha llamado a seguir la corriente. Dios está estableciendo una comunidad de fe, una familia de fe, una institución, la familia, para servir a Él y nada más. Que el Señor nos ayude hoy a mantenernos enfocados en eso. Yo quiero que se pongan de pies conmigo. Dios quiere derramar su presencia en nuestros hogares. Dios quiere usar nuestras familias para la gloria de Dios. Yo amo esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque he conocido familias grandes que han servido al Señor. Yo he conocido, wow. Yo veo familia y mientras estoy conociendo personas, yo digo, wow, oh, pero son hermanos, oh, pero son primos, oh, pero es una familia y todos sirven al Señor y todos son ministros y todos son obispos. Y yo digo, eso es un legado tan lindo, tan precioso. Y yo le dije al Señor un día en oración, quizás yo fui la primera generación que conoció a Dios y que está sirviendo al Señor,
Pero Padre, permite que este apellido Olavarría, permite que hagan muchos más. Que mis hijos amen a Dios, amen la iglesia y sean ministros del Señor. Yo sé que no estoy, quizás ustedes me ven y no tengo que estar hablando de mis nietos, pero yo estoy orando por mis nietos. Mis hijos ni siquiera han llegado a adolescencia todavía, pero ya yo estoy orando por mis nietos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me enseña que las decisiones que yo haga ahora van a impactar mis hijos, mis nietos y los bisnietos. Y yo lo vi al revés. Yo lo conocí al revés. Yo conocí cuando alguien comenzaba a maldecir el evangelio. Y cómo eso impactó la vida de mi abuela. Y cómo eso impactó la vida de mi mamá. Y cómo eso trató de destruirme. Pero alguien tiene que decir, not me. No, eso no va a pasar conmigo. Alguien tiene que decir, ya, poner la línea y decirle al enemigo, no more. No more. Tú no tienes parte ni suerte conmigo. Y si haces esa decisión, la Biblia nos da promesa que su trayectoria, su familia, la trayectoria de su familia cambiará. Yo reconozco que hay amigos en medio nuestro hoy. Y yo quiero hacer una invitación a ustedes primero. Ustedes necesitan determinar si van a servir al Señor o no van a servir al Señor. Ustedes tienen que determinar de decir, yo voy a comenzar una relación con Cristo. Y es fácil. Usted tiene que solamente admitir que eres un pecador y que necesitas a Cristo como Salvador. Creer en Él, que Él murió por ti. Él murió para que estas raíces de pecado sean cortadas. Él murió para que puedas tener otra oportunidad para arreglar cuentas con Él. Y solamente comprometer su vida y decirle, Señor, yo voy a vivir por ti. Quizás no sabes cómo. Eso se preocupa después. Pero enfócate en hacer la decisión. Mientras la iglesia esté orando, yo solamente quiero saber, ¿habrá alguien en este lugar que quisiera aceptar a Cristo como su Salvador? ¿Habrá un joven en este lugar que quizás escuchó este testimonio y decir, wow, yo quiero que eso suceda conmigo también? Dios tiene un futuro tan lindo para cada uno de ustedes. Dios tiene propósitos grandes para esta casa. Y si usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador, usted puede levantar su mano ahí donde estás. O puedes venir aquí adelante y nosotros podemos orar por ti y ayudarte a hacer esta decisión. Habrá alguien que diga sí al Señor. Sí, yo quiero conocer a Cristo. Sí, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Bendito Dios. Aleluya. Pues vamos a orar. Y esto sería un llamado para todos. ¿Cuántos de ustedes quieren reconstruir sus altares familiares?